Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, me presento, mi nombre es Emiliano Buscaíno, yo soy de profesión actuario y bueno, un poco mi intención en esta pequeña charla es transmitirles un enfoque práctico a la hora de gestionar lo que es el riesgo modelo. Antes de empezar y entrar en detalle, agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a Domingo por la invitación. Y bueno, la intención es hacer algo no muy espaciado, digamos, cortito en el tiempo, pero que se puedan llevar de esta charla cuestiones y herramientas prácticas a la hora de gestionar. De vuelta, vamos a pasar por cuestiones teóricas, un poco por arriba. La idea es transmitirle cuáles son las herramientas que a la hora de gestionar riesgos modelos se pueden implementar. Un poquito la agenda de la presentación tiene que ver con el marco normativo, cuáles son los lineamientos que se dan a la hora de gestionar el riesgo modelo. Vamos a definir y mencionar cuáles son los elementos, ¿sí? Del Model Risk Management, cuál es el marco para gestionar una adecuada gestión del riesgo modelo. Eh, Vamos a hablar un poquito a introducirnos en lo que tiene que ver con validación de modelo, que es una de las patas de la gestión integral de riesgos modelo. Cuando uno habla de gestión de riesgos modelo, automáticamente se traslada a la metodología o piensa en cuestiones metodológicas, pero no es lo único que hay que ver a la hora de gestionar este riesgo. Hay otras cuestiones que tienen que ver más con lo cualitativo que hay que mirar. Bueno, y por último vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de los modelos. Esto, como les decía, no vamos a entrar en cuestiones teóricas, pero sí mencionar que podemos decir que hay eh, dos reglamentaciones o dos normas que establecen lineamientos para gestionar riesgo modelo. Una de ellas viene de la Unión Europea y la otra viene de Estados Unidos, ¿sí? De la Oficina de la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda. ¿Sí? Ambos han emitido documentos que hablan un poco de toda la gestión integral de riesgos de modelo, ¿sí? Establecen un poco cómo tiene que ser el gobierno, cuáles son las políticas y los controles que se tienen que establecer, cómo las organizaciones deben desarrollar, implementar y usar los modelos, y por último, también especifican cómo tiene que ser un adecuado proceso de validación de modelos. ¿Sí? Tiene que estar bien claro cuáles son las áreas que desarrollan modelos y cuáles son las áreas o el área que va a ser la encargada de validar que esos modelos cumplan con determinadas cuestiones. ¿Sí? En estas regulaciones normativas, ¿sí? Que son bien de alto nivel y después cada gobierno local puede, como no, tener sus propias reglamentaciones. Sale un poco de establecer cuál es, digamos, el principal responsable, ¿sí? A la hora de gestionar el riesgo modelo, que en este caso, o lo que podemos decir es que siempre hay la máxima autoridad, digamos, debería ser la responsable en última instancia de la correcta gestión de riesgo modelo, y de ahí para abajo deberán establecer cuáles son las estructuras que dentro de las empresas que van a acompañar este correcto desarrollo del riesgo modelo. Habla un poquito de las políticas y procedimientos que se deben implementar dentro de las organizaciones para que esto funcione adecuadamente. Después, cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las áreas, cuál es el rol que juega auditoría interna en lo que tiene que ver con validación de modelos. Auditoría interna, desde mi experiencia, trabaja muy a la par con validación de modelos. Yo siempre digo que quienes validan modelos o son responsables de la gestión de riesgos modelo, somos una especie de auditores técnicos y trabajamos en conjunto con la auditoría interna. No vemos lo mismo, pero sí tenemos que ir muy de la mano en la gestión. Eh, Obviamente que las organizaciones también pueden recurrir a consultorías externas, pueden tener áreas propias dentro de las organizaciones, como así también contratar consultores que los acompañen en la gestión de riesgo modelo. Para mí es más, y esta es una opinión, es más integral y más eficiente tener dentro de la organización alguna estructura, por más que sea pequeña, que se encargue de la gestión integral de riesgo modelo, porque muchas veces pasa que a la hora de contratar consultores, la contratación viene para validar determinados modelos, pero hay un montón de otras cuestiones que hacen a la gestión integral que a veces una consultora externa no interviene porque tiene que ver mucho con la dinámica interna de la organización. Bueno, obviamente que las organizaciones tienen que tener un inventario de modelos, es como digamos,
puntapié inicial. Cada organización financiera o no financiera tiene que tener un stock, o tiene que saber cuál es el stock de modelos que cuenta, y a partir de ahí salen un montón de aristas. ¿Cuál es la documentación que respalda el desarrollo de los modelos? ¿Cómo los modelos se integran en la gestión? ¿Cómo se usan? ¿Qué datos se toman? ¿De dónde se toma? Bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la validación de modelos. Todo esto tiene que estar bien documentado. Obviamente que todo esto lleva, este proceso de desarrollo y validación de modelos es un proceso que lleva, digamos, cierto tiempo, y la validación tiene que ser algo no puntual y estático, sino que tiene que ser algo recurrente. Hay que establecer periodicidad a la hora de validar modelos. Hay modelos que tienen que ser validados constantemente, con una frecuencia o sea, más regularmente que otros modelos. Hay modelos que son más importantes que otros, por decirlo de alguna forma. Hay metodologías para establecer esta categorización de modelos. Y por último, cómo debería ser el desarrollo, la implementación y el uso de los modelos. O sea, para sintetizar, tenemos gobierno, políticas y controles. Por otro lado, tenemos cómo tiene que ser el modelo de validación dentro de las organizaciones. Y por último, cómo es el uso, la implementación y el desarrollo de los modelos. Bien. Continuamos. ¿Cuáles son los principales lineamientos? Y continuamos, ¿no? con esto digamos, que establece la Fed y el organismo, sí, principalmente de Estados Unidos. Estos lineamientos son desarrollo, implementación, uso, validación, gobierno y políticas y documentación. ¿Sí? Es un poquito de lo que conversamos hoy. Lo que tiene que ver con el desarrollo e implementación, esto deberían ser áreas independientes al área validadora, ¿sí? Dentro de una organización. Lo que tiene que ver con el uso, ¿sí? Tiene que estar como bien definido para qué se va a usar un modelo. O sea, la organización debe identificar la necesidad de desarrollar un modelo y para qué ese modelo se va a desarrollar. Y por último, hay que validar que una vez desarrollado el modelo, metodológicamente hablando, eh, eh, lo cual tiene que estar todo bien documentado, se tiene que establecer cuál va a ser su uso, y el área digamos, de validación tiene que velar porque ese uso se cumpla, y que se creó para el uso A, B y C, se use para A, B y C y no se use para Z. ¿Por qué? Esto trae riesgo de modelo. Puede ser que un modelo esté bien desarrollado, bien documentado, cumpla con todos los requisitos de una buena gestión de riesgo de modelo, pero a la hora de implementarse, se implementa bien, pero se usa para otra cosa. Y eso puede traer errores de cálculo porque está mal usado el modelo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, cuando hablamos de validación, es recomendable que siempre haya, digamos, dentro de la organización un área independiente que vele por una correcta gestión de riesgo de modelo. Dentro de esa gestión integral tenemos la validación. Acá es donde yo les decía, tenemos como dos formas de abordar lo que es una validación de modelo. Internamente, digamos, con un área establecida dentro de la organización, o externamente contratando consultorías, ¿sí? Uno puede contratar a consultores externos para que validen modelos. Después esos consultores emitirán informes, se elevarán a las principales autoridades de los organismos y se tomarán decisiones en base a esos informes, básicamente. Pero bueno, un poco en mi experiencia, creo que es más adecuado tener un área interna, porque no solo gestión de riesgo de modelo tiene que ver con la validación, sino que aplican otras cosas que un consultor quizás externo difícilmente pueda establecer, porque tiene que ver con la dinámica diaria de la actividad de una empresa. Bueno, todo esto que les menciono, obviamente que tiene que estar como bien establecido de lo que es el gobierno, ¿sí? Quiénes van a ser los principales responsables, cuáles son las políticas en las cuales se definen los roles y las responsabilidades de cada una de las áreas de las organizaciones, y cómo se va a llevar a cabo ese control. Y por último, hablamos de documentación. Esto es para mí de lo más importante en la gestión de riesgo modelo. O sea, hay que ver muy bien
la pata más técnica que tiene que ver con la metodología, el uso de los datos, qué datos ingresan y qué datos salen del modelo, dónde se usan esos modelos, modelos y datos, dónde se guardan esos datos, quién accede a esos datos, pero todo lo que les cuento puede estar muy bien, pero si no está documentado, esto tiene también que ver con la gestión de riesgo de modelo. Todo esto que yo les comento tiene que estar muy bien documentado dentro de las organizaciones, porque si no está documentado el riesgo que se corre eh, es alto, porque puede pasar que las organizaciones tengan rotación digamos, de empleados y capaz que una tarea que está muy bien desarrollada la desarrolla determinada área o determinado empleado, que de repente ese empleado ya no pertenece más a la organización y la organización debe seguir funcionando. Entonces, si hay procesos o validaciones o desarrollos de modelos o uso de datos o lo que fuera que no está documentado, se corre tenemos una alta probabilidad de fallar y tener problemas con lo que es gestión de riesgos de modelo, ¿sí? Bueno, ya acá nos metemos un poquito más en detalle, ¿sí? En definir y ver cuáles son los elementos que hacen a la gestión de riesgo de modelo, ¿sí? Según digamos, el organismo estadounidense, se define al riesgo de modelo como un conjunto de posibles consecuencias adversas derivadas de decisiones basadas en resultados e informes incorrectos de modelos o de su uso inapropiado, ¿sí? A esto se llama las deficiencias en los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que el riesgo modelo son consecuencias negativas que se pueden llegar a tomar en las organizaciones eh, basadas en malos informes o quizás buenos modelos, pero que han sido mal aplicados, ¿sí? Entonces, vamos a meternos en cuáles son los elementos que hacen a la gestión de riesgo de modelo. Por un lado tenemos la organización, esto es lo que yo le mencionaba anteriormente. Tenemos que definir muy, pero muy bien y cuidadosamente cuál es el organismo que va a ser como el máximo responsable de la gestión de riesgo de modelo y de ahí para abajo quiénes son los que van a estar en el día a día velando porque el riesgo de modelo esté bien implementado, ¿sí? Generalmente las áreas que pertenecen digamos, adentro de la organización a lo que es la gestión de riesgo modelo le reportan al director de riesgos, ¿sí? Por lo general, después quizás también se pueden pensar en estructuras donde se le reporte directamente al directorio o a la máxima autoridad. Eh, y es importante que esté definido la máxima autoridad como cuál es el área que va a validar modelos o va a velar por una correcta gestión de riesgo de modelo, porque esta es el área que tiene que, de alguna forma, regularmente ir a un directorio o a la máxima autoridad a exponer determinadas cuestiones. ¿Cuáles son esas determinadas cuestiones? Bueno, por un lado, establecer y definir cuáles son los modelos que tiene la organización, ¿sí? Esto tiene que ver con la gestión del ciclo de vida de los modelos. Primero tenemos que definir cuántos modelos tiene la organización. Una vez que los definimos, los podemos categorizar de alguna forma, ¿sí? Tierizar a estos modelos y decir, tenemos modelos importantes, modelos que son menos importantes y modelos que están vigentes pero que no tienen uso o que, digamos, en la práctica se utilizan pero muy poco. En base a determinadas cuestiones, uno puede de alguna forma categorizar estos modelos. Y una vez que se categorizan, se arma como un plan de validación. Dependiendo del tamaño que tenga, digamos, el área de validación de modelos dentro de un banco, dentro de una organización que desarrolle modelos, dependiendo del tamaño de esta área, se podrán validar todos los modelos todos los años o quizás de alguna forma hay que establecer un plan de validación para atacar determinados modelos y después de alguna forma cubrir la llegada del área de validación de modelos a estos modelos que no van a estar validados. Digamos, en la práctica yo veo como dos grandes elementos. Por un lado tenemos lo que es la validación en sí de modelos, que es algo muy exhaustivo, que se mira la metodología, quiénes desarrollan, dónde se usan los modelos, de dónde se toma la información, qué controles se hacen sobre esa información o sobre esos datos, cuáles son los datos que salen del modelo, a dónde se guardan, quién accede.
todo esto, digamos, hace a lo que es una validación de modelos, que generalmente lleva, digamos, su tiempo emitir un informe y poder llevarlo a la máxima autoridad de una organización. Y por lo general son áreas, las áreas de validación o gestión de riesgos de modelos son áreas no muy grandes, entonces no podemos llegar a todos los modelos. Pero sí lo que podemos hacer es establecer otras herramientas que complementen lo que es la validación de modelos, ¿sí? Pues un poquito más adelante vamos a hablar de cuáles serían otras herramientas. ¿Cuál es el marco de control de los modelos? ¿Sí? Es lo que yo recién les decía a ustedes. Hay una frecuencia de revisión de modelos y podríamos decir que los modelos más importantes, mínimo una vez por año hay que validarlos y a medida que vamos bajando en la categoría, bueno, la frecuencia va a ir disminuyendo. Esto tiene que ver con un principio lógico y normal. Los recursos son escasos. Si tendríamos áreas de validación muy grandes, podríamos abarcar todos los modelos todos los años con una frecuencia muy recurrente, pero generalmente esto no pasa en la práctica. Entonces tenemos que de alguna forma hacer el stock, categorizarlos y decir, bueno, este año yo voy a validar estos modelos, el año que viene valido otros modelos, pero mientras tanto voy haciendo otras cosas para no perder de vista qué está pasando con el resto de los modelos del banco o de las organizaciones. Procesos y tecnología a la hora de gestionar riesgo modelo, esto es muy importante. Yo, digamos, a la hora de ver un modelo, digamos, hay como dos patas, ¿sí? Una es la metodológica y otra es metodológica y, y en realidad tiene que ver con la documentación. Estas dos patas son documentación de la metodología, con todos los aspectos técnicos que hacen al desarrollo de un modelo, aspectos estadísticos, y por otro lado, documentación que tiene que ver con los procesos. Es decir, uno desarrolla el modelo teniendo en cuenta todas estas cuestiones técnicas y todo ese desarrollo del modelo tiene que estar bien documentado, pero por otro lado tiene que existir un documento que tenga que ver más con la trazabilidad de cómo son los procesos dentro del área que desarrolló un modelo y cómo ese modelo va a ser usado, ¿sí? ¿Qué áreas van a, a usar ese modelo? ¿De dónde va a venir la información? ¿Quién me la va a pasar? ¿Por qué medio me la va a pasar esa información? ¿A dónde la voy a volcar? ¿Cuál es la validación que voy a hacer de la calidad de los datos que entran al modelo? ¿Cómo valido la calidad de los datos que salen al modelo? Bueno, todo eso tiene que ver con los procesos. Entonces, hay dos grandes paraguas documentales, el metodológico por un lado y el procedimental por otro. Y bueno, y por último nos metemos en la cuantificación del riesgo de modelo, que acá tiene que ver con, bueno, ya cuestiones más técnicas de en cómo cuantificamos los datos, por ejemplo, la calidad de los datos, ¿sí? ¿Son buenos datos los que ingresan? ¿Son malos datos los que ingresan al modelo? ¿Son buenos o malos los que salen del modelo? ¿Qué hago con esos datos? Si los datos son malos, ¿los trabajo? Bueno, hay cuestiones técnicas que tienen que ver específicamente con los datos que hay que ver a la hora de gestionar un riesgo de modelo. Yo siempre digo que estadísticamente un modelo puede ser muy bueno, súper aplicable, digamos, puede ser una nave, pero si el dato que ingresa es malo, el output va a ser malo. Entonces no sirve de nada tener una metodología de alto nivel, digamos, de una metodología que estadísticamente sea robusta, si la información que entra es mala. Entonces los datos a la hora de validar un modelo es clave que hagamos foco en velar porque la calidad de estos datos sea buena. Obviamente que hay muchos temas con estimaciones, con sensibilidad, digamos, a, a determinadas cuestiones que tienen que ver con estadística. Cuando uno valida modelos, hay aspectos técnicos o indicadores técnicos, y bueno, o sea, no tienen que ser perfectos esos indicadores y tiene que haber cierta sensibilidad a la hora de decir, bueno, yo hasta acá permito que este modelo falle. Porque yo puedo desarrollar un modelo que me da determinada métrica que está perfecta. Ahora, cuando el modelo empieza a correr en producción, bueno, lo que hay que ver es que regularmente, cuando validamos ese modelo, esos indicadores se mantengan, por decirlo, estables y dentro de determinados márgenes. Entonces ahí también tenemos que definir hasta dónde permito que determinada métrica pueda estar bien o pueda estar mal. ¿Y qué pasa si esa métrica me da mal o se desvía demasiado?
de ese indicador promedio que yo establecí. ¿Cuál es la acción a tomar? ¿Se recalibra el modelo? ¿Qué área lo va a revisar? ¿A dónde expongo que hay un modelo que está funcionando mal? Muchas veces pasa que los modelos se desarrollan, están perfectos, entran a producción, las empresas lo empiezan a usar y con el paso del tiempo vamos viendo que determinadas métricas dejan de tener sentido o pierden, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Pierden eficiencia y bueno, hay que establecer puntos de corte para decir, bueno, hasta acá me banco, hasta acá este modelo se puede usar, hasta acá este modelo no se puede usar. Y si no se puede usar, ¿qué hacemos? Pues desarrollar un modelo lleva tiempo, hasta que se desarrolle un nuevo modelo porque está funcionando mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a usar? ¿No lo vamos a usar? Bueno, hay muchas cuestiones que hay que establecer en ese sentido. Muy bien, pasamos al siguiente. Marco de gestión de riesgo de modelos, ¿sí? Acá sí nos metemos ya en herramientas prácticas a la hora de gestionar. Acá lo que vemos son cuatro ejes que tienen que ver con toda gestión de riesgo, ¿sí? Identificación, medición, control y mitigación. A la hora de identificar, si hablamos específicamente de riesgo de modelo, bueno, yo ya se los mencioné anteriormente, es lo primero que tenemos que hacer es un mapa de modelos, es decir, bueno, cuáles son los modelos que actualmente la organización está usando o no está usando, que en algún momento desarrolló, modelos que capaz que algún área lo tiene por ahí y en algún momento es susceptible de ser usado, ¿sí? Este mapa de modelos lo que nos va a permitir es, primero, tener la foto y segundo, decir, bueno, los priorizo, le pongo, digamos, los categorizo de los más importantes a los menos importantes, porque a partir de ahí voy a empezar a tener otras acciones, como por ejemplo, armar un plan de validación anual. ¿Sí? Esto es muy importante. Como les comentaba, la validación de un modelo lleva tiempo y como las áreas de validación generalmente no son tan grandes, no pueden llegar a todos los modelos. Entonces tenemos que establecer mediciones, no solo a la hora de validar un modelo, sino a la hora de esos modelos que yo no voy a validar durante un año. ¿Cómo les voy a hacer seguimiento? Bueno, ahí nos metemos en la medición, ¿sí? Nosotros a la hora de gestionar el riesgo modelo debemos medir, básicamente. Entonces podemos establecer indicadores. Entonces yo tengo informes de validación por un lado. Puedo establecer indicadores, que los indicadores los puedo correr todos los meses e informarlos a la máxima autoridad de la organización y decir, bueno, mirá, yo tengo estos indicadores que están funcionando bien, estos que están funcionando mal. Si funcionan mal, ¿cuál es el plan de contingencia ante eso? ¿Voy a desarrollar un nuevo modelo? ¿Qué hago con eso que funcionó bien en algún momento y ahora no está funcionando? Entonces, la gestión de riesgo modelo hasta ahora, vamos, abarca como cuestiones que tienen que ver con cuantificar y con cuestiones que tienen que ver con la calidad, ¿sí? O lo cualitativo. Hay que abordarlo desde dos puntos de vista. El score podría, digamos, ser otra herramienta que uno suma a la hora de medir riesgos de modelos. Es decir, yo tengo un mapa de modelos, tengo un plan de validación, tengo indicadores, pero también le puedo sumar un score. Es decir, bueno, de todos los modelos que yo tengo, establezco un score de riesgo de modelo para decir, bueno, cuáles son los modelos que están más propensos o son más posibles de tener un riesgo de modelo cierto. Y este score lo puedo armar con información que tenga que ver con los datos, que tenga que ver con si el modelo está documentado o no, que tenga que ver con la sofisticación estadística de ese modelo. Y bueno, y voy sumando, por decirlo de alguna forma, variables para armar un modelito que me termine dando un score y yo los pueda de alguna forma categorizar, no, poner un score para decir, bueno, este modelo, ojo, que me está dando un score bajo y lo tengo que de alguna forma mirar a la brevedad, porque me puede traer un posible problema. Después nos metemos en la tercera pata que tiene que ver con el control. Esto tiene que ver con las validaciones, ¿sí? Independientes, que pueden ser de un área dentro de la organización o un área externa, ¿sí? Fíjense que vamos sumando herramientas, mapa de modelos, priorización, score, definición de indicadores, validaciones independientes. Todo esto tiene que ver con un paso, digamos, previo a qué hacer cuando se detecta un modelo que quizás no está funcionando bien. Y acá nos metemos en la mitigación. O sea, identificación, medición y control tiene que ver con tomo un modelo, identifico algo o desarrollo herramientas para identificar un modelo
de alta exposición al riesgo de modelo, ¿sí? Ahora, una vez que yo establezco todas estas herramientas, cuando identifico un problema, lo tengo que mitigar, ¿sí? Y para mitigar ese riesgo, bueno, obviamente hago seguimiento sobre los indicadores que voy estableciendo, seguimiento sobre las validaciones. Cuando uno hace validaciones, emite recomendaciones, ¿sí? Que tienen que ver con recomendaciones porque hay cuestiones técnicas que no están bien desarrolladas, o hay documentos que no se armaron, o hay responsabilidades que no se definieron. Todo eso a la hora de, digamos, de hacer seguimiento, lo tengo que ver. Yo valido un modelo, emito un informe y después tengo que hacer un seguimiento regular de ese informe para ver si cumplen o no con las recomendaciones que se emiten al momento de validar un modelo. Bueno, y herramientas de gestión y lineamientos mínimos tienen que ver un poco con lo que yo les mencionaba recién, ¿sí? Las herramientas de gestión son todas estas que fuimos conversando en estos últimos minutos. Bien, acá nos metemos, es una breve introducción a lo que es validación de modelos, que es una de las patas de la gestión de riesgo modelo. Y acá siempre a la hora de validar un modelo es ser exhaustivos e emitir informes técnicos, pero de vuelta los pueden emitir áreas internas como áreas externas a las organizaciones. Miramos o deberíamos mirar cinco fases. Los datos, ¿sí? Yo siempre digo que un modelo estadísticamente puede estar muy bien desarrollado y puede ser muy robusto, pero si le enchufás un dato que es malo, la información que va a salir es mala. Uno puede tener un auto, una Ferrari de Fórmula 1, pero si le enchufaste gas, el auto no va a funcionar. Y los modelos pasa lo mismo. Entonces los datos son muy importantes, ya sea los datos que ingresan al modelo como los datos que salen. Hay que validar esa calidad de los datos. Después nos metemos en la modelización. Acá sí es bien técnico qué tipo de modelo se desarrolló, estadístico, puede ser, a ver, estadístico, financiero, un modelo de negocio. Bueno, dependiendo el modelo y para qué se va a usar, va a ser, digamos, la sofisticación estadística que el modelo tenga. ¿En qué entorno se desarrolló ese modelo? ¿En Excel? ¿En SAS? ¿En Python? Bueno, ¿en qué plataforma se desarrolló? Y nosotros como validadores, ya sea dentro o fuera de una organización, eh, podemos tomar ese mismo entorno para validar el modelo o quizás lo importante no es el medio, sino el fin. Nosotros podemos llegar por otro lugar a validar lo que se hizo en un entorno en el cual quizás no tenemos acceso. Por ejemplo, hay herramientas que las organizaciones compran para desarrollar esos modelos y uno como consultor quizás externo a esa organización no tiene acceso a esa herramienta eh, y no tiene por qué quizás pagar. Pero bueno, lo importante es poder validarlo. Es decir, no importa el medio, sino el fin. Digo, bueno, ¿qué resultado tiene este modelo? Ok, yo puedo llegar a validar ese modelo por afuera, no metiéndome en ese entorno tecnológico. La respuesta es sí. Integración en la gestión. Bueno, esto tiene que ver cómo los datos, si son buenos, cómo se integran en la gestión. O sea, no solo hay que ver la calidad del dato, sino hay que ver para qué se usan. Y si un modelo se creó para determinado fin, hay que velar porque ese fin sea cumplido, ¿sí? Básicamente. Y hay que ver quién va a usar ese modelo. Cuando se integra en la gestión, generalmente tenemos un objetivo y tenemos un área que va a hacer uso de ese modelo. Bueno, tiene que estar bien definido quién va a usar ese modelo. Y por último, todo esto que hablamos tiene que estar revestido por documentación. Todo lo que hablamos no tiene sentido si no está documentado. A la hora de gestionar o validar un modelo, la documentación es clave. Para mí hay dos documentaciones que son como claves. Documentos técnicos donde se valide toda se hable de la metodología del desarrollo del modelo y documentos procedimentales donde se establezca la trazabilidad del modelo, desde que nace hasta que finaliza, desde que entra un dato hasta que sale el dato y a dónde va y quién lo usa, todo eso tiene que estar validado. Perdón, validado y documentado. Bueno, y por último nos metemos en el ciclo de vida de un modelo. Esto sí es un poquito más teórico, lo voy a pasar un poquito por arriba. Un modelo nace de una necesidad, luego se desarrolla el modelo. Cuando el modelo se empieza a desarrollar, el área de validación tiene que estar ahí presente. O sea, no tiene que el área de validación venir a la hora de el modelo está desarrollado, implementado, ya está productivo. Y bueno, ahí intervenimos. No, al momento de desarrollo de un modelo, nosotros deberíamos estar acompañando para que cuando ese modelo se implemente correctamente. O sea, uno tiene que ser o tratar de ser preventivo a la hora de hablar de validación de modelo o de gestión de riesgos de modelo. Bueno, el modelo se implementa, ahí también tenemos que estar presentes para saber que se implementa bajo, digamos, bajo las premisas
que se habían definido y se habían documentado. Eh, Tenemos que velar porque el uso sea eh, aquel para el cual se definió ese modelo, y obviamente el monitoreo y mantenimiento. Esto tiene que ver con ser regulares a la hora de que de ver cómo ese modelo se desenvuelve, digamos, en producción. Y bueno, revisión, revalidación y retiro tiene que ver con esto. Bueno, si yo establezco herramientas, ¿sí? ¿No? Un score de riesgo modelo, un plan de validación, e identifico que hay algo que no está funcionando bien en esa revisión, bueno, si eso no funciona, tengo que establecer un plan de contingencia para decir, bueno, ¿cómo ajusto? ¿Dónde ajusto? Si voy a salir con un nuevo modelo, si voy a seguir usando ese modelo, pero con determinadas restricciones. Bueno, hay todo un plan que hay que armar a la hora de digamos, cuando el momento de revisar el modelo identificamos algo que no va, bueno, tenemos que definir qué pasa ante esa situación. Bueno, espero haber sido claro en todo lo que les transmití. Acá les dejo mi email y mi teléfono. Cualquier duda que tengan, estoy a disposición para ayudarlos. Y bueno, estaremos en contacto. Gracias.